Perfecto. Iniciamos entonces, damas y caballeros, con el tema de la semana 14, siempre comprendido dentro de la unidad 4, para efectos de dar inicio a los temas del cómputo 3. Recordando un poco que antes de la semana de parciales, en la semana 12, iniciamos el estudio del modelo ISLM, aclarando que es un modelo básico de la demanda agregada que incorpora el mercado de dinero y bienes. Recordarán también ustedes de que habían unos apartados vinculados al modelo ISLM relacionándolo con el modelo renta-gasto, que había unos elementos por ahí a valorar en cuanto a las similitudes y diferencias, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos más en el modelo ISLM porque en este estábamos incorporando el mercado de dinero y de bienes. La curva IS muestra las combinaciones de interés y niveles de ingreso en el que los mercados de bienes se encuentran en equilibrio. Y por otro lado, la curva LM muestra las combinaciones de interés y niveles de ingreso donde el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. Es decir, de forma simultánea, en una misma gráfica, mirábamos dos puntos de equilibrio que circunvían en un solo punto, ¿verdad? Que se unían en un solo punto marcado en aquel entonces, el ejemplo que mirábamos en la gráfica con el punto E, donde la gráfica del mercado de bienes y la gráfica del mercado de dinero coincidían con el punto de equilibrio. Entonces, acordamos que la tasa de interés y nivel de producción se determinan con el equilibrio simultáneo de esos bienes, ¿verdad? De lo que es, de los mercados, perdón, de lo que es bienes y dinero. Entonces, esta semana ya vamos un paso más allá y vamos a revisar los efectos de la política económica en la demanda agregada y en el equilibrio de nuestro modelo. Es decir, retomando la dinámica de discusión que hemos llevado a lo largo de las últimas semanas, tomamos un modelo básico y poco a poco le vamos agregando variables. Poco a poco le agregamos variantes que nos permiten ampliar el esquema del análisis que estamos viendo. Entonces ahora, además de incorporar el mercado de bienes y el mercado de dinero, vamos a agregarle al modelo en discusión el efecto de lo que es la política económica, para ver cómo eso afecta o incide la demanda agregada y cómo eso modifica los puntos de equilibrio en el modelo. Los contenidos a desarrollar: cambios en los niveles de equilibrio de ingreso y tasa de interés. Vamos a revisar la política monetaria a través de los mecanismos de transmisión de la misma. Vamos a ver la política fiscal mediante el mecanismo de expulsión y en qué consiste una política expansiva, un aumento del gasto público. Y finalizamos con la composición de la combinación de productos y políticas, es decir, el efecto que estas políticas tienen sobre el modelo. Las preguntas directrices: ¿qué es la política económica? ¿Cuáles son los instrumentos de política fiscal? ¿Y qué es la política monetaria y cómo se gestiona? Esas tres son las que nos van a orientar la discusión de esta tarde. Los niveles de equilibrio del ingreso y las tasas de interés cambian cuando se desplaza la curva IS o la curva LM. Eso lo habíamos visualizado en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Donde habíamos visto cómo el punto E se movía o saltaba hacia E' según los movimientos de las distintas variables involucradas en el modelo. Tomamos entonces este ejemplo. En esta figura se muestran los efectos de un aumento de la tasa de inversión autónoma sobre niveles de equilibrio de ingreso y tasa de interés. Este aumento acrecienta el gasto autónomo a barra y por lo tanto desplaza la curva IS a la derecha. Es decir, que estamos hablando de que del punto donde estamos partiendo el análisis, estamos considerando de que al aumentar el gasto autónomo, generamos un salto o un cambio de la curva IS, en este caso hacia la derecha, que sería acá, que de la negra pasa a la gris. Este resultado es un incremento del nivel de ingreso y en la tasa de interés al punto E. Es decir, que el punto de equilibrio E salta a E', porque hay un arrastre hacia la derecha del nivel de ingreso y hay un arrastre hacia arriba de lo que es la tasa de interés. Recuerde que un aumento del gasto de inversión autónomo desplaza la curva IS a la derecha en un monto de sigma G, como se muestra en el gráfico, porque el salto o distancia que hay entre la IS original y la IS modificada es esa expresión, esta que tenemos aquí. Sigma G multiplicado por el incremento en el gasto autónomo, que es este valor que está aquí, ¿verdad? Al tenerlo así, entonces podemos identificar que dependiendo del tamaño que tenga esta expresión, así va a ser el tramo que se va a desplazar la curva.
Aquí lo hacemos nada más de forma representada, pero al hablar de asignación de valores ya dependería. Puede ser más cerca o más lejos de lo que tenemos acá. Entonces, conviene preguntarse, ¿qué explica que el aumento de ingresos sea menor que el aumento del gasto autónomo? Por el multiplicador simple. En forma de diagrama, es claro que la explicación es la pendiente de la curva LM, es decir, el desplazamiento de la curva de IS, que tiene que ver con el mercado de bienes, ¿verdad? Este salto que hemos visto, va a depender qué tan largo o qué tan corto sea en función de qué cosa, de la pendiente de la curva LM. Porque recordemos que la curva IS interseca con la curva LM en un punto. Y cuando lo hace encontramos el equilibrio. Sin embargo, al agregar la variante de aumentar el gasto autónomo, entonces este valor con el que partimos de esta gráfica original se desplaza. ¿Qué tanto va a avanzar? Además del efecto del multiplicador, de la pendiente de la curva. Si esta curva fuera una pendiente más pronunciada, el salto fuera más alto. Si el salto fuera una curva para una pendiente más baja, más plana, por decir, fuera más extensa hacia la derecha. ¿Me explico? Fuera más hacia este punto o hacia arriba, dependiendo de la pendiente que tenga la curva LM. Por ejemplo, si la curva LM fuera horizontal, es decir, esta fuera completamente horizontal, no habría diferencia entre la medida del desplazamiento horizontal de la curva IS y el cambio en el ingreso, porque estaremos hablando del mismo valor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mecanismo económico de todo esto que pasa? Es decir, esto a nivel de gráfico, ¿verdad? Según la variable. Ahora démosle un poco de interpretación a qué es lo que está sucediendo y reflejándose en estas tres gráficas que tenemos acá en el plano. Número 1. El aumento del gasto autónomo tiende a aumentar el nivel de ingreso, pero un aumento del ingreso eleva la demanda de dinero. Recordemos, si yo dispongo de más dinero, yo dispongo de más recursos para comprar dinero, recordando que en este modelo el dinero es visto como un bien, del cual yo puedo hacer uso comprándolo para después venderlo y obtener diferenciales a mi favor. Entonces, un aumento en el ingreso genera un aumento en la demanda de dinero. 2. Con una oferta monetaria fija, es decir, la cantidad de dinero circulando en la economía se mantiene constante, la tasa de interés tiene que aumentar para que la demanda de dinero sea igual a esta oferta fija. Es decir, cuando se busca que haya un incremento, pero la masa monetaria circulando es la misma, entonces el dinero se tiene que volver más caro, ¿verdad? La famosa ley de la oferta y demanda. Si yo quiero buscar algo y lastimosamente la misma cantidad es la que está circulando en el mercado, al no haber nuevos bienes o insumos, en el caso que estamos hablando, el mercado automáticamente ajusta el precio elevándolo para que la demanda del mismo se controle, porque si no tendríamos entonces un desequilibrio en el mercado. Número 3. Cuando la tasa de interés sube, el gasto de inversión se reduce porque la inversión guarda una relación negativa con la tasa de interés, lo que ya hemos hablado. Mientras más caro el dinero, ¿verdad? Es decir, un interés más alto, mientras más caro el dinero, menos dinero puedo comprar. Entonces, el hecho de que la tasa de interés suba me genera un efecto negativo en la demanda de dinero, es decir, se demanda menos dinero. 4. Por consiguiente, el cambio de equilibrio del ingreso es menor que el desplazamiento horizontal de la curva IS en función del multiplicador, que es esto que está aquí, ¿verdad? Pueden ver ustedes cuánto se ha desplazado el apartado de ingreso y cuánto se desplaza el apartado del interés. Este tramo es más largo que este otro. Entonces, en estos cuatro elementos que hemos visto, ya viéndolo a nivel de variables, con su respectivo comportamiento, identificamos que es evidente que siempre el desplazamiento del ingreso va a ser mayor que el apartado del interés, para efecto de que se logre el nuevo equilibrio. Entonces, el modelo ISLM es el modelo básico de la demanda agregada que incorpora el mercado de dinero y de bienes. La curva IS muestra combinaciones de interés y de ingreso en los que el mercado de bienes está en equilibrio, mientras que la demanda de dinero es una demanda de saldos reales. La tasa de interés y el nivel de producción se determinan con el equilibrio simultáneo de ambos mercados, ¿verdad? De bienes y dinero. Entonces, la política monetaria influye en la economía. Primero, porque afecta a las tasas de interés. Es decir, recordemos que la política monetaria, que es la forma en la que el gobierno controla la cantidad de masa monetaria circulando en el país,
tiene uno de sus mecanismos, como habíamos visto en semanas anteriores, el uso y regulación de las tasas de interés, que en este caso es el costo del dinero. Y de hecho dijimos que en el modelo lo íbamos a mencionar como tasa de interés en singular, aunque en la realidad existen muchas, ¿verdad? Según las distintas características de los productos financieros que se mueven, pero para efectos de simplificar el modelo manejamos el término en singular, tasa de interés. Por lo tanto, al afectar la tasa de interés, hay una afectación de la demanda agregada. Si el dinero es más caro, se demanda menos dinero. Y por lo tanto, los cambios de la política monetaria y fiscal influyen en la economía por medio de los multiplicadores de estas políticas. Es decir, las variables propias o los mecanismos propios que estas políticas tienen para efectos de ejecución. Entonces, vamos por partes. Ya vimos una pequeña reseña del modelo ISLM, cómo cambiaba el término de la ubicación del punto de equilibrio cuando había un aumento en el gasto autónomo y cómo eso generaba movimiento, tanto en el ingreso como en el interés, denotando que el interés siempre crecía un poco menos que el ingreso, por lo que ya habíamos explicado. Entonces, ahora entremos en detalle. ¿Qué es la política monetaria? Que es uno de los medios que utilizan los gobiernos para incidir en la demanda agregada. La política monetaria es la rama de la política económica que usa el dinero como variable para influir en los mercados y procurar la estabilidad macroeconómica. Básicamente, la política monetaria hace uso de diversos instrumentos que se pueden resumir en lo siguiente. Viendo acá en la derecha, tenemos que la política monetaria hace uso de, primero, tasas de descuento, que brevemente hablando es el costo del dinero, ¿verdad? Segundo, encaje legal o coeficiente de caja, que es una reserva que los bancos deben tener en el Banco Central de Reserva en proporción a los depósitos y otros compromisos que tengan. Entonces, este es un apartado de ley que el gobierno exige para que mientras más dinero deba un banco, más alto su encaje legal. De ahí tenemos las operaciones de mercado abierto, que es cuando el Banco Central actúa como un ente económico que oferta y demanda recursos, en este caso dinero, ¿verdad? Compra y vende. Y por último tenemos un mecanismo que es propio de la autoridad monetaria, que es la emisión monetaria o generación de moneda. Recalcando y recordando que en nuestro país la política monetaria ya no es posible por la disposición emanada en la Ley de Integración Monetaria, ¿verdad? Que el Banco Central de Reserva ya no puede actuar como autoridad monetaria, sino que como supervisor. Sin embargo, el marco teórico que estamos revisando exige que conozcamos en qué consiste una política monetaria, porque los efectos que ésta tiene sobre el modelo son importantes, por eso tenemos que revisar. Entonces, la política monetaria hace uso de diversos instrumentos, ¿verdad? De diversas formas o herramientas. Entonces, dentro de los instrumentos de política monetaria hablamos de la tasa de descuento, que estaba acá, el costo del dinero. ¿Qué es lo que sucedería? Si queremos aumentar la cantidad de dinero, es decir, necesitamos que en vez de $100 circulen 150 en la economía, ¿qué hay que hacerlo? Volvámoslo más barato. Disminuyamos la tasa de interés para que el dinero pueda movilizarse. Lo contrario, si lo que queremos es reducir la cantidad de dinero porque hay demasiado dinero y no es coincidente con la cantidad de bienes y servicios que circulan en la economía, ¿qué hay que hacer? Volvámoslo más caro. Aumentemos, ¿verdad? Sencillo. El coeficiente de caja. ¿Qué es lo que se busca? Si queremos aumentar la oferta de dinero, es decir, que haya más dinero circulando, debemos disminuir el nivel de reservas exigido. Puede ser de un 5, 3, un 10, 20%, dependiendo, ¿verdad? La normativa. Pero, por ejemplo, si tenemos un nivel de exigencia de un 20%, significa que los bancos, por cada $100 que deban, deben resguardar $20. Ese sería el nivel de encaje. Pero si reducimos ese valor y lo bajamos de 20 a 5, por ejemplo, significa que de cada 100, solo 5 se debe comprometer. Por lo tanto, dispondrían de $15 más para efectos de hacerlo circular en la economía, ¿verdad? Por otro lado, queremos disminuir la oferta, exijamos más reserva, ¿verdad? Si en vez del 20 exigimos el 40, estamos reduciendo $20 de lo que puede estar circulando en la economía porque estamos pidiendo más de lo que tenemos como reserva establecida. Tenemos las operaciones de mercado abierto, que en abreviatura se le conocen como OMA, operaciones de mercado abierto, o MA, OMA. Si lo que queremos es aumentar la oferta monetaria, es decir, queremos que haya más dinero circulando, compremos bonos.
Es decir, el Banco Central de Reserva compra bonos inyectando dinero en la economía. ¿Y qué recibe a cambio? Instrumentos financieros, ¿verdad? Por otro lado, si lo que vemos es que hay demasiado dinero y queremos reducir la oferta monetaria, hacemos lo contrario, vendemos bonos. Es decir, el Banco Central de Reserva se deshace de esos instrumentos financieros y empieza a capturar dinero en efectivo. Cuando captura masa monetaria, entonces reduce la oferta de la misma. Y por último, el apartado de emisión de dinero, ¿verdad? Que habíamos dicho que es una atribución propia de la autoridad monetaria por ley, ¿verdad? En caso de los que todavía tienen vigentes a disposición. Entonces, tenemos claro que el Banco Central de Reserva es la institución que dirige la política monetaria y lo hace principalmente a través de las OMA, ¿verdad? Ampliando un poco, el concepto de OMA es que en una operación en la que el Banco Central compra bonos a cambio de dinero, lo que aumenta la cantidad circulante, o los vende a cambio de dinero que pagan los compradores de bonos y se reduce la cantidad de dinero. Más o menos lo que habíamos hablado en el apartado acá. Si queremos aumentar la oferta, compramos. Si queremos disminuir la cantidad de dinero, vendemos. Entonces, consideremos, por ejemplo, ya teniendo la base teórica de lo que hemos discutido hasta este momento, consideremos cómo se comportaría el modelo si introducimos una compra de bonos por parte del Banco Central de Reserva. Es decir, ¿qué pasaría con el modelo ISLM si el Banco Central comprara bonos? Entonces, el punto de equilibrio E, que es el que tenemos aquí, se encuentra inicialmente en la curva inicial LM, que es la color maravilla, ¿verdad? Que corresponde a una oferta monetaria real, es decir, que la cantidad de dinero que circula es necesaria o idéntica a la cantidad de bienes y servicios que circulan en la economía. Al hablar de una oferta monetaria real, nos referimos a que cada dólar que está circulando es respaldado por un bien o un servicio que vale ese dólar, ¿verdad? No existe desequilibrio en oferta o demanda, ni de dinero ni de bienes. Entonces, consideremos ahora una compra del Banco Central. Cuando hablamos de la compra de Banco Central, nos referimos a que el Banco Central está recibiendo activos financieros y está entregando dinero, es decir, está inyectando dinero en la economía. Por lo tanto, la cantidad real de dinero que circula es mayor. Entonces, la curva LM, que es la que tenemos acá, se desplaza a LM asterisco, a LM prima, que es la color rosa. Es decir, de esta se desplaza hasta aquí. El nuevo equilibrio estará en el punto E', con una tasa de interés menor y un nivel superior de ingreso. Pueden ver ustedes que cuando el Banco Central inyecta dinero, al haber más dinero circulando, este se vuelve más barato, porque es más fácil de adquirir. Entonces, el costo del dinero se reduce. De I sub 0 a I', aquí baja. Al haber una caída en el interés, ¿qué pasa con el nivel de masa monetaria? Aumenta. De Y a Y'. Por lo tanto, el punto de equilibrio ya no es E, sino E'. El nivel de ingreso de equilibrio aumenta porque la operación de mercado abierto reduce la tasa de interés y de este modo aumenta el gasto de inversión. Es decir, este valor se desplaza hacia la derecha, mientras que el interés se desplaza hacia abajo, ¿verdad? Ahora, con los mercados de dinero y activos se ajustan rápidamente, recordando, ¿verdad?, que esto que hemos hablado aquí es un cambio al equilibrio original, es decir, hay un desplazamiento hacia abajo y por lo tanto hay un cambio de ingreso y de interés. Como dicen, que el mercado de activos se ajusta rápidamente, nos plazamos de inmediato al punto E1, que sería este, donde el mercado de dinero se vacía y el público está dispuesto a tener una cantidad de dinero real mayor, porque la tasa de interés ha bajado lo suficiente. Es decir, partiendo de este punto, nos damos cuenta de que la gente estaría deseando tener más dinero por el hecho de que, al ser más barato, la gente podría adquirir más dinero en este punto. Entonces, el punto de equilibrio acá caería hasta este punto, E'. Sería el primer cambio que podríamos ver. Aquí pueden verse las flechas, que de E bajaría hasta E', aquí, hasta S1, perdón. Entonces, en este punto hay una demanda excesiva de bienes, es decir, hay más dinero, hay menos dinero, perdón, pero hay más bienes en circulación, porque a este nivel de ingreso, ¿qué sucede? Yo estaría dispuesto a pagar más dinero por bienes y servicios, pero como solo tengo esta cantidad, ¿qué sucede? Hay más bienes de los que yo debería, de los que yo puedo comprar. Por lo tanto,
La baja en las tasas de interés, dado el ingreso inicial, subió la demanda agregada y provocó una reducción de existencias. Es decir, como había más dinero en la economía y la cantidad de bienes y servicios se mantuvo igual, cuando había más dinero la gente compró más. Entonces, ¿qué sucedió? Las existencias se acabaron más rápido. Es decir, se consumió o se adquirió más bienes y servicios de los que normalmente se deben hacer. Por lo tanto, se genera esta caída a este punto. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que sucede? Que en respuesta, la producción se expande y comenzamos a desplazarnos en sentido ascendente a lo largo de la curva LM. Es decir, de este punto empieza a subir, a subir, a subir, hasta llegar a este equilibrio. Recapitulando, cuando se da el cambio de lo que habíamos hablado, hay una caída a este punto en cuanto al costo del dinero, pero resulta que como el dinero que había permitió comprar más bienes y servicios, ¿qué sucedía? Que había que generar un incremento en las existencias para poder llegar al punto en el que por cada dólar que circula en la economía haya un bien o servicio que lo respalde, ¿verdad? En este punto no existe eso. Hay más dinero que bienes, porque tenemos dinero más barato. Entonces el mercado, ¿qué hace? Se ajusta y sube desde E1 a E'. ¿Por qué la tasa de interés aumenta en el proceso de ajuste? Porque el incremento de la producción eleva la demanda de dinero, lo cual debe controlarse subiendo las tasas de interés. Así, el aumento de la cantidad de dinero primero hace que las tasas de interés bajen. Lo que decimos, al haber más plata en la economía circulando, se vuelve más barato, el interés baja. Entonces, cuando la gente ajusta su cartera, pretendiendo obtener más insumos porque tiene más dinero, entonces el resultado del descenso de las tasas de interés eleva la demanda agregada. Lógico, tengo más dinero, puedo comprar más cosas, ¿verdad? Al hacer eso, entonces, ¿qué sucede? Es necesario que haya un ajuste en el mercado porque si no, va a haber más dinero del que se requiere en la economía. Por lo tanto, se da ese cambio. Entonces, el mecanismo de transmisión o el proceso por el que los cambios de la política monetaria afectan la demanda consta de dos pasos o dos como etapas. El primero es un incremento de saldos reales que genera un desequilibrio de cartera. ¿Qué se entiende por desequilibrio de cartera? Que estamos hablando de que la gente tiene más dinero de lo que necesita. Ese es el famoso desequilibrio de cartera. Si el dinero es más barato y circula más dinero en la economía, una gente que requiera $100 para cubrir todas sus necesidades puede que llegue a tener 125. Y generalmente lo que hacen con ese 25 adicional es gastarlo. Es raro que en un modelo racional se maneje que la gente va a ser prudente y cauta y lo va a ahorrar. No, va a aumentar el nivel de demanda, lo va a gastar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La teoría nos dice, con la tasa de interés prevaleciente y el nivel de ingresos, el público tiene más dinero del que quiere. Esto hace que los propietarios de carteras compren otros activos para tratar de reducir las reservas de dinero, lo que altera los precios y rendimientos de los valores. En otras palabras, la variación de la oferta monetaria altera las tasas de interés, que es lo que hemos visto aquí. ¿Sí? Pueden ver ustedes que la variable relativa a la tasa de interés se vio afectada. ¿Cuándo? Cuando la cantidad de dinero aumentó. 2. La segunda etapa de transmisión ocurre cuando la variación de las tasas de interés afecta la demanda agregada. ¿Cómo lo podemos mencionar? Primero, existe una variación de la oferta monetaria, es decir, entra más dinero. Segundo, los ajustes de la cartera provocan una variación en los precios de los activos y las tasas de interés. Si hay más dinero, la gente puede comprar más bienes. Si no hay más producción de bienes, el mercado automáticamente, ¿qué hace? Ajusta los precios y empieza a subir. Y así como sube el precio de los bienes, ¿verdad? Que es el precio de los mismos, también sube el precio del dinero, que son las tasas de interés. Tercero, el gasto se ajusta a las variaciones de las tasas de interés, es decir, primero a la caída y después al aumento. Y cuatro, la producción se ajusta a la variación de la demanda agregada. Lo que decimos, cuando existe desabastecimiento, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven más caros los productos mientras el mercado empieza a buscar el equilibrio, satisfaciendo o reemplazando las existencias en exceso que se han consumido. En cuatro partes, damas y caballeros, tenemos el detalle de cómo ocurre la transmisión cuando las tasas de interés afectan la demanda. En estos cuatro pasos de aquí. Primero varía la oferta monetaria, después se ajustan las carteras por los precios, el gasto ajusta la variación de la tasa de interés, que es el costo del dinero, y de ahí la producción se ajusta para poder reemplazar las existencias de inventarios excesivas que se han consumido. Entonces,
en un primer momento, la variación real de los saldos reales como desequilibrio de la cartera modifica las tasas de interés. Y en segundo, las tasas de interés modifican la demanda agregada. Mediante estos dos vínculos, las variaciones de la cantidad de dinero real afectan el nivel de producción de la economía. Es decir, ahora pueden ver ustedes, tratando de encontrarle un poco de sentido a todo lo que hemos visto, cómo a veces en la economía ustedes pueden ver, el ejemplo típico que me gusta retomar cuando hablamos de este contenido es el apartado del precio del combustible. Pueden ver ustedes cómo de un par de meses para acá el precio de los combustibles ha ido al alza, al alza, al alza, al alza, al alza. 2, 3 centavos en un momento, hasta 20 centavos en otro, pero ha sido paulatino, ha sido sostenido. ¿Qué ha pasado con toda la cadena productiva de los recursos que utilizamos como bienes y servicios normales? Pueden percatarse ustedes que todo ha subido de precio, ¿verdad? Ejemplo, elementos que son básicos donde se puede discernir el efecto de este incremento en el costo de los distintos insumos en los materiales de construcción. Un polín, por ejemplo, C, de esos de un polín C galvanizado, por ejemplo, de 9 metros, el estándar, ya pasó de valer $34 a 60. Una bolsa de cemento que valía $8 hoy vale 12. Un bloque de concreto que valía 55 centavos y vale 1.30. Entonces, hay un disparo exagerado en cuanto al costo. ¿Por qué? Porque post pandemia empezó la gente, cuando empezaron a abrirse las economías, a demandar más recursos. Empezaron a levantarse los movimientos y operaciones en diversos mercados. Por ejemplo, lo menciono en la construcción. Entonces, ¿qué ha pasado? El exceso de demanda de bienes para la construcción que ha provocado que el precio se dispare, porque las existencias no dan abasto. Entonces, ¿cómo hay que frenar ese consumo excesivo de los elementos que se están comprando? Aumentando precios. Y un elemento que está vinculado a toda la cadena productiva, toda la cadena de suministro nacional e internacional, es el combustible. Entonces, todo lo que hemos hablado, damas y caballeros, hasta este punto, lo podemos ejemplificar claramente con el precio del combustible y los insumos para construcción. Así de sencillo. Entonces, continuando. Este resultado significa que si los desequilibrios de cartera no traen cambios importantes en las tasas de interés, o si el gasto no corresponde a variaciones de las tasas de interés, no existe una relación entre dinero y producción. Lo que hemos dicho, si hay tanto dinero disponible para adquirir más recursos de los disponibles, evidentemente eso va a haber un efecto. Primero, se van a barrer todas las existencias disponibles y las pocas que queden y las nuevas que salgan van a venir mucho más caras para ajustar ese desequilibrio del exceso de demanda que hay contra precios bajos en un principio. ¿Sí? Ahora vamos a otra etapa de lo que hemos hablado, y eso tiene que ver con la otra forma en la que el gobierno administra la masa monetaria, que tiene que ver con el apartado de la política fiscal. Ahí pueden ver ustedes a su derecha, ¿verdad? El apartado del mensaje tax time, que significa tiempo de impuestos, ¿verdad? Porque se dice que el apartado de que en la vida solamente existen dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y de hecho, irónicamente, primero mencionan la muerte y después los impuestos, ¿verdad? Por el orden. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos mencionar? Que ahora vamos a migrar un poco del apartado de la política económica y vamos a caer al otro instrumento de política económica que existe, que es la política fiscal. En esta sección vamos a ver los cambios que la política fiscal promueven, en la curva IS, que es la que tiene que ver con los bienes, la que se describe el equilibrio en el mercado de bienes. Recuerde que esta curva tiene pendiente negativa porque reducción en la tasa de interés aumenta el gasto de inversión. Recuerde también que los cambios de política fiscal desplazan la curva IS. Eso lo habíamos visto en el modelo anterior, ¿verdad? En la semana previa al parcial. Ampliando un poco, la política fiscal es la rama de la política económica que trata sobre la configuración de las finanzas públicas, presupuesto y sus componentes, ingresos, que es igual a impuestos y gasto público, como variables para procurar la estabilidad macroeconómica. Los principales instrumentos de política fiscal son, por un lado, ingresos y por otro, gastos. Punto. No hay otros, ¿verdad? Pueden haber 1.200 clasificaciones, 3.000 específicos presupuestarios, pero únicamente hay dos grandes rubros, ingreso y gasto. Por la parte de ingresos tenemos los tributarios, que son los derivados de los impuestos, que se caracterizan porque se hacen de manera directa. Por ejemplo, el IVA, ¿verdad? Toda compra es grabada con IVA.
Impuesto sobre la renta. Todo dólar que usted gane en concepto de ingreso por prestación de servicios, salario, etcétera, se ha grabado con renta. Entonces, esos son los impuestos. El otro apartado es el ingreso no tributario, que ese no es un impuesto directo. Hablamos de servicios y bienes ofrecidos al público. Por ejemplo, el gobierno ofrece todavía, en este país, gracias a Dios, todavía el servicio del consumo de agua potable, ¿verdad? A través de la ANDA. Entonces, si una persona hace uso del bien, que en este caso es el agua, debe pagar por eso. Si no quiere hacer uso de él, perfecto, no paga, punto. Entonces, eso es lo que se caracteriza porque no es un impuesto directo, sino que es contra una prestación de un servicio, ¿verdad? Entonces, esos son los dos elementos, tributario y no tributario, en el apartado de ingreso. Gasto, cantidad de dinero que la administración pública utiliza para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es decir, todo aquello destinado a inversión, proyectos, elementos de índole social, inversiones, mejora en la calidad de vida, etc. Y evidentemente, no hay que dejar de lado también que hay un apartado del gasto público que está enfocado en funcionamiento, porque ninguna dependencia de Estado funciona gratis. O sea, todas tienen que manejar una nómina, tienen que manejar pago de servicios básicos, tienen que manejar arrendamientos en el caso que no sean locales propios, uso de vehículos oficiales, combustible, etcétera, y otras hierbas por ahí. Significa entonces que el gasto público está como parte fuerte, como parte medular, 95, 93% del presupuesto en cuanto a gasto, tiene que ser inversión pública. El resto, funcionamiento, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se auxilia la política fiscal para poder ser implementada? Partimos de que la política fiscal concede impuestos y elementos de gasto público. Ingreso, gasto. En el apartado de los impuestos, ¿qué pasa si los impuestos se incrementan? Estamos hablando de que es una política contractiva, es decir, se le está sacando liquidez al país, exigiéndole a todo contribuyente pagar más impuestos, ¿verdad? Reducimos la cantidad monetaria. Por otro lado, si reducimos los impuestos, flexibilizamos algunas cosas respecto a impuestos, hablamos de una política expansiva, es decir, estamos dinamizando la economía. Permitimos que la gente no destine tanto dinero al apartado de financiar al Estado, sino que lo dedique a otro tipo de destino. En el caso del gasto público, si disminuye el gasto público, hablamos de una política contractiva. ¿Por qué? Porque reducimos todo el apartado relativo a inversiones, proyectos sociales, etc. Es decir, afectamos la calidad de vida de la gente. Y por otro lado, si incrementamos el gasto público, si invertimos más, destinamos más proyectos, más programas, etc., hablamos de una política expansiva. ¿Dónde buscamos qué cosa? Mejorar la calidad de vida de las personas del país. Entonces, recordando un poco, ¿verdad? La curva IS, teníamos la formulita ahí, como la derivábamos. Observe, aquí recalca la teoría, observe que G, el nivel dado de gasto del gobierno, es un componente del gasto autónomo A, que en este caso A es el gasto autónomo y G está vinculado a ese gasto autónomo, porque G es parte del gasto del gobierno. La tasa del impuesto sobre el ingreso, T, que es esta que está aquí, es parte del multiplicador, que es este factor que teníamos acá. Así, tanto el gasto gubernamental como la tasa impositiva afectan el esquema IS. Y ahora lo vamos a ver. En la figura de la derecha, la expansión fiscal eleva el ingreso y la tasa de interés en equilibrio. Si no cambian las tasas de interés, un mayor gasto gubernamental aumenta el nivel de demanda agregada. Para satisfacer el incremento de la demanda de bienes, la producción se debe elevar. Y aquí lo pueden ver. Si tenemos que existe en este punto donde partimos del modelo y generamos que hay un mayor nivel de gasto público, ¿verdad? Que eleva el gasto público, tendríamos entonces que el nivel de ingreso que se está generando en la economía, el nivel de masa monetaria aumenta y por lo tanto al haber el nivel de masa monetaria, como habíamos dicho, al haber más dinero, ¿qué sucede? Se tiene que volver más caro. Ese sería este punto aquí. Pero ya lo vamos a seguir explicando. Por partes, en la presente gráfica se muestra el efecto de un desplazamiento de la curva IS, que es esta, ¿verdad? De la negra a la gris. En cada nivel de tasa de interés, que es este de aquí, el ingreso en equilibrio debe aumentar sigma G multiplicada por el incremento del gasto gubernamental, que es este tramo que tenemos aquí. Por ejemplo, si el gasto de gobierno aumenta 100 y el multiplicador es 2, el ingreso de equilibrio tiene que aumentar 200 en cada nivel de tasa de interés.
Así el esquema IS se desplaza 200 a la derecha, que sería el punto acá. Esto es como un ejemplo, ¿verdad? Obviamente, quiero hacerme nada más referenciado. Si la economía está en el punto E, que es este, de donde partimos, y el gasto del gobierno aumenta 100, nos moveríamos al punto E doble prima si la tasa de interés se mantuviera constante. Es decir, si de acá generamos un incremento en el gasto gubernamental y hacemos que la curva se desplace desde donde está en gris, de donde está en negro, perdón, a gris, y mantuviéramos el mercado de bienes, el gasto planeado igual a la producción. Entonces, si la tasa de interés, que es esta variable que está aquí, esta tasa de interés, se mantuviera constante y solo manejamos el incremento del gasto gubernamental, ¿qué pasa? De E pasaríamos a E doble prima, suponiendo que el interés se mantuviera, ¿sí? En E doble prima, el mercado de bienes está en equilibrio, en tanto que el gasto planeado es igual a la producción, acá. Pero el mercado de dinero ya no está equilibrado. ¿Por qué? Porque como hay más dinero en la economía que bienes que están en circulación, estamos contando entonces de que hay más dinero. Hay un desequilibrio acá, en este punto. Si manejáramos que el interés se mantiene constante, aquí. Entonces, el ingreso aumentó y por lo tanto la cantidad de dinero demandada es mayor. Lo que hemos dicho, hay más dinero, yo puedo adquirir más bienes, servicios y dinero, considerándolo como un bien. Por lo tanto, como hay una demanda excesiva de saldos, la tasa de interés se eleva. ¿Qué sucede? Este es el mecanismo de ajuste automático del mercado. ¿Por qué? Al haber más dinero, ¿qué sucede con el interés? Tiene que subir. Por lo tanto, el gasto planeado de las empresas baja con tasas de interés altas y por eso la demanda agregada se desploma. Efecto expulsión. ¿Qué es el efecto expulsión? Aquí tenemos el concepto. Cuando una política fiscal expansiva eleva las tasas de interés, lo que reduce el gasto privado, en particular la inversión. Entonces, recapitulando, si hay un aumento, en este caso, del gasto del gobierno, como el gobierno introduciría dinero en la economía, estaríamos hablando de que la curva IS se desplaza en este valor, ¿verdad? Que sería el multiplicador por el efecto del gasto, aquí. Si la tasa de interés se mantuviera igual, pasaríamos a E doble prima. Pero en este caso existe un desequilibrio porque no hay suficientes bienes para cubrir la cantidad de dinero que está circulando. Entonces, ¿qué pasa? En vez de trasladarse a este punto, el mercado automáticamente empieza a subir a este otro. Porque estamos manejando el apartado de el equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? En vez de ser de forma horizontal, empieza a subir. ¿Y a dónde encontramos el punto de equilibrio? E', en el punto donde tenemos una tasa de interés más alta. Si tenemos ese apartado de la tasa de interés alta, estaríamos manejando una contracción de la masa monetaria, evitando que haya más dinero del que se necesita, generando entonces el nuevo punto de equilibrio. No sería acá, sino que sería acá, en E'. Resumiendo, en la tabla que tenemos ahí, podemos consolidar el análisis de los efectos de las políticas monetarias y fiscal, expansivas en la producción y tasas de interés, siempre que la economía no esté en una trampa de liquidez o en el caso clásico. Fuera de estos casos especiales, es patente que en la práctica, las autoridades pueden ejercer políticas monetarias o fiscales para influir en el nivel de ingreso. En resumen, efectos de la política económica en tasas de interés e ingreso. Si la política es de expansión monetaria, el ingreso de equilibrio subiría y por lo tanto la tasa de interés baja. Si hablamos de una expansión fiscal, que es la que acabamos de ejemplificar aquí, veríamos que el ingreso de equilibrio aumentaría y también aumentaría la tasa de interés. Pueden ver ustedes acá, aumenta el ingreso, aumenta la tasa de interés. Aquí pueden ver que el comportamiento es de esa forma. Los dos son de forma ascendente. En el caso del ingreso a la derecha y en el caso del interés hacia arriba. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Verdad? Y en lo que hablábamos previamente, hablábamos de que teníamos ingreso de equilibrio, pero generábamos caída en la tasa de interés. ¿Sí? En este cuadro resumimos lo que hemos visto en las últimas 8 láminas. ¿Qué diferencia existe entre usar políticas monetarias o fiscales para controlar la producción? Esta pregunta surge por el hecho de que hay autores que dicen, es mejor utilizar políticas monetarias que políticas fiscales para controlar los desequilibrios de mercado. Otros pensadores se decantan por lo contrario
que es mejor utilizar políticas fiscales y no políticas monetarias. Entonces, en ese debate, ¿verdad? En ese pleito, entre comillas, que hay entre los pensadores del ámbito económico, surge una discusión. Y la pregunta matriz o la pregunta que dirige la discusión es esa. ¿Qué diferencia existiría si utilizamos políticas monetarias o fiscales para controlar la producción? Ampliemos un poco. La elección entre una y otra como herramienta de estabilización representa un tema importante y polémico. Una base para tomar decisiones es la flexibilidad y la velocidad con la que se emprenden y pueden aplicarse estas políticas y con qué surten efecto. Acá no analizamos la velocidad ni la flexibilidad, sino el modo en el que influyen estas políticas en los componentes de la demanda agregada, es decir, inversión, consumo y gasto gubernamental respectivamente. En cuanto a esto, hay una gran diferencia entre la política monetaria y fiscal, es decir, cómo la política monetaria afecta inversión, consumo y gasto gubernamental es muy diferente a cómo lo afecta la política fiscal. Vamos por partes. La política monetaria opera estimulando los componentes de la demanda agregada sensibles a las tasas de interés, sobre todo al gasto en la inversión. Hay pruebas sólidas de que el primer efecto de la política monetaria se resiente en la construcción de viviendas. ¿Qué hemos hablado hasta este momento? El sector de la construcción. Elevado precio de los distintos insumos de construcción, producto de la cantidad elevada de demanda de los mismos productos de que se empezaron a aperturar las economías después del encierro, después de las cuarentenas, producto de la pandemia. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo típico. Por el lado de la política fiscal. Esta opera de un modo que depende de qué bienes en concreto adquiere el gobierno o de qué impuestos o transferencias cambia. Esto, si se percatan, es más específico. Es decir, la política monetaria enfoca la tasa de interés global, o sea, el costo del dinero en la economía. Por otro lado, la política fiscal se enfoca en qué bienes adquiere el gobierno o en qué impuestos o transferencias cambia. Se ha escuchado hablar, por ejemplo, de que se pretende subirle 2 puntos al IVA, ¿verdad? Para tratar de tapar el problema de liquidez que el gobierno tiene. Significa entonces que eso es un impuesto directo, un impuesto enfocado, un impuesto dirigido a toda la población del país, porque todos pagamos IVA, ¿verdad? Tanto los que declaran como los que no. Porque si usted quiere un artículo, cualquiera que sea, está grabado con IVA. Significa entonces que eso afectaría el bolsillo de la economía en general. Por otro lado, si el gobierno hace alianzas con países como China, por ejemplo, y se empiezan a comercializar productos de granos básicos que tanta falta hacen por el desabastecimiento que se ha tenido, ahí se puede ver el apartado de que en función de esos productos en particular y el efecto que el comercio internacional podría tener, podría derivarse también en cambios. ¿Por qué? Porque al introducir, suponiendo que se pueda conseguir frijol más barato en China que el que se produce en Centroamérica, eso va a generar un desequilibrio en el mercado. Va a poner en desventaja a los productores locales, productores regionales, y puede que probablemente les afecte más de lo que ya están afectados producto de lo que es la pandemia. Entonces, es un tema bastante delicado, ¿verdad? El manejar una política monetaria o fiscal de una manera incorrecta. Entre las posibilidades están las compras del gobierno, una reducción de impuesto a la actividad empresarial, a las ventas o las aportaciones a la seguridad social. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Si queremos hacer expansiva la política fiscal, reducimos el nivel de impuestos y le inyectamos más plata al país mediante inversiones de índole social. Lo contrario, ¿verdad? Queremos restringir un poco el apartado de la masa monetaria, hacemos lo contrario, ¿verdad? Reducimos el gasto gubernamental en el apartado de los proyectos sociales e incrementamos impuestos. Toda política tiene un efecto en la demanda agregada y genera expansión de la producción, pero la composición de tal expansión depende de cuál sea esa política. Es decir, toda política implementada va a provocar ¿qué cosa? Que la producción se expanda, pero cómo se expande esa producción depende de la política. Un aumento en el gasto gubernamental incrementa el gasto de consumo junto con las adquisiciones gubernamentales. Una reducción del impuesto sobre la renta produce un efecto directo en el gasto de consumo, es decir, pago menos impuestos, tengo más dinero para gastar, ¿verdad? Un subsidio a la inversión aumenta el gasto en inversión. ¿Qué pasa con el subsidio al gas licuado, por ejemplo? Gas propano. Antes, bueno, de hecho, era impresionante que nuestro país
era creo que el único en el mundo que subsidiaba la oferta. Es decir, un país que subsidia a los que ofrecen los productos, cuando en el sentido económico típico, racional, lo que se debe subsidiar es la demanda. Es decir, aquel que tenga la posibilidad de adquirir un bien o un servicio, lo haga donde mejor se lo den. Entonces, como les digo, bien particular que nosotros en gobiernos anteriores como país recibíamos ese calificativo, que éramos el único país que subsidiaba la oferta, ¿verdad? Porque a los productores de gas se les daban $5 por cada cilindro de 25 libras, para que las personas en el país solo pagaran 5. Entonces, ahora no. Ahora el subsidio cae directamente en la persona, ¿verdad? Y en función de eso, hay personas que tienen derecho y otras no. Eso es como como un enfoque de volver más racional el gasto y que aquel que pueda pagar un cilindro de $13 que lo pague. Y el que no, pues que pague 6.50 o 6.25, según cómo está el precio de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Según la forma en la que se orienta esa política, así es el efecto que se tiene. Ya sea que ese subsidio permita que la gente disponga de dinero para gastar en otras cosas o tenga menos dinero para hacerlo. Todas las políticas fiscales expansivas elevan la tasa de interés si no cambia la cantidad de dinero. Entonces, la cuestión de combinar la política monetaria y fiscal surge porque la política monetaria reduce la tasa de interés, mientras que la política de fiscal la aumenta. En esencia, esa es la principal diferencia. Una política monetaria, cuando introduce dinero a la economía, reduce la tasa de interés. Mientras que la política fiscal, cuando introduce inversión y gasto público en la economía, ¿qué produce? La tasa de interés aumenta. Es lo contrario. Entonces, la política monetaria afecta, en primer lugar, porque influye en la tasa de interés y después la demanda. Si se toman en consideración los efectos de la política fiscal en la tasa de interés, se modifica el resultado del multiplicador del modelo renta-gasto, que era, si ustedes recuerdan, aquel tramo en el que avanzaba de la línea negra a la línea gris, hace como unas 5 o 4 láminas antes, que mirábamos cómo cambiaba la curva IS, ¿verdad? Entonces, un aumento del circulante reduce la tasa de interés, aumenta el gasto de inversión y la demanda agregada, y por lo tanto acrecienta la producción de equilibrio. La expansión fiscal, porque genera aumentos de tasa de interés, desplaza o excluye parte de la inversión privada. La política fiscal es más eficaz cuanto menores son los cambios inducidos en las tasas de interés y menor es la respuesta de la inversión a estos cambios en las tasas. Aquí está dando la pauta el autor de cuándo es más conveniente, cuándo es más sensato utilizar la política fiscal, que en vez de la monetaria. El aumento de las tasas de interés que se produce por el aumento de la demanda de dinero, causado porque hay más ingresos, estorba la expansión. Entonces, los gobiernos tienen que escoger la combinación de acuerdo con los objetivos de crecimiento económico. Podrán ver ustedes, ¿verdad? O podrán investigar ustedes que la forma en la que cada gobierno que hemos tenido durante los últimos 25 años, por ejemplo, se ha caracterizado por manejar de manera distinta el apartado. Del 2000 hacia atrás, cuando todavía teníamos Colón, pueden ver ustedes, si ustedes revisan, de qué forma se han ejecutado los elementos de política monetaria y fiscal, son muy distintos a los que hacemos ahora. Primero, porque por ley no se pueden hacer. Y segundo, por el hecho de depender de una moneda dura, que en este caso es el del dólar, ¿verdad? Entonces estamos supeditados a lo que la Fed defina, ¿verdad? En ese elemento. Entonces, es necesario tener claro el panorama, ¿verdad? El entorno en el que nos vamos a desenvolver como futuros profesionales, porque si bien es cierto, conocemos la teoría y conocemos los efectos, desde la perspectiva legal y técnica, pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? A nivel de país. Pero es necesario tener ese acervo, ¿verdad? Ese conocimiento. En el caso de esta semana, damas y caballeros, no tenemos actividad, acabamos de salir de parciales, ¿verdad? Tenemos que oxigenar un poco ahí las neuronas, así que no vamos a tener actividad y la vamos a manejar para las próximas actividades que tengamos en cuanto a las clases y contenidos. Se recomiendan los siguientes recursos complementarios en el libro digital, ¿verdad? Siempre nuestro confiable Dorbus, el capítulo 10 y 11, y 3 videos que hablan de la política monetaria y los instrumentos, política fiscal y sus instrumentos, y el Banco Central y las funciones, ¿verdad? Para que los puedan revisar. Si hubieran preguntas o comentarios, damas y caballeros, queda el espacio para que las puedan hacer. ¿Dudas o inquietudes, jóvenes?
Si hay preguntas, las podemos manejar, compañeros. Queda el espacio. O si ha quedado claro el contenido, por favor me retroalimentan para ya ir dando por cerrada la jornada. Me comentan, por favor. ¿Comentarios, compañeros? Ok, aquí hay una interacción en el chat, veamos. Bernaldina nos comenta, Lick, tengo problemas de conexión. Ok, muy bien, vamos a ver, pero si no hay inconveniente, Bernaldina, creo que por lo menos ahorita ya cerca de las 6 de la tarde ya estábamos finalizando prácticamente la jornada. Vamos a ver, Sandra Marilí, todo claro, Lick, muchas gracias, Sandra. Veamos, Vladimir, todo claro, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, si no hay más interacciones, entonces, damas y caballeros, vamos dando por cerrada la jornada de ahora. Les aprovecho a dar el recordatorio, damas y caballeros, que ya está habilitado el espacio para que hagan la evaluación docente, ¿verdad? Recordarles que es un derecho y es un deber que ustedes tienen como estudiantes para efectos de ir viendo aquellos elementos de mejora que ustedes pueden considerar que se pueden hacer o mostrar su satisfacción en el sentido del intercambio de información que puede haber habido a lo largo del desarrollo de la asignatura, ¿verdad? Entonces, les invito por favor a que lo hagan, ¿verdad? Por favor, tratemos de completarla. Ahí se les va a estar recordando también a través de la plataforma y del grupo de WhatsApp para efectos de que demos cumplimiento a la fecha, ¿verdad? Establecida según la información que se les compartió en el grupo referida a la fecha, porque nosotros recibimos en el apartado de la documentación e instrucciones que nos comparte, ¿verdad? La decanatura y las autoridades y nos informan y piden, ¿verdad? Que por favor les traslademos a ustedes. Obviamente, además de este servidor, pues me imagino que los otros colegas que están llevando asignaturas con ustedes, pues igual, ¿verdad? Les están recordando el hecho de que tienen que manejar el completar la evaluación. Recordarles que estamos considerando el apartado de habilitación desde el 25 de octubre al 7 de noviembre. Entonces tienen 2 semanas para poder hacerlo, ¿verdad? Pero lo que se sugiere, lo que se recomienda es que se haga a la brevedad, ¿verdad? Para ir teniendo ya los insumos para que las autoridades pues tomen las mejores decisiones sobre el proceder. Ok, entonces al no haber más comentarios o opiniones, damas y caballeros, yo me quedo hasta acá. Ha sido un gusto. Me alegra estar de nuevo ya con ustedes en estos ambientes para efectos de continuar con los temas, para ir dando ya finalización a los contenidos de la asignatura, para que ya vayamos preparándonos para el examen del cómputo 3. Excelentes, jóvenes, yo me quedo hasta acá entonces. Ha sido un gusto. Nos veríamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Liz. Feliz noche.